Este podcast llega gracias al apoyo de Cirano, sin duda la panadería más emblemática de Quito, que lleva casi 65 años diseñando y creando productos de panadería y pastelería de una calidad y variedad indiscutibles. Hoja de bijao para envolver una pieza de carne. El bijao o cuan panga en quichua es una planta que crece en toda la América tropical y cuyas hojas flexibles y resistentes, que alcanzan el 1,5 metros de largo y los 60 centímetros de ancho, son utilizadas para envolver diversos platos típicos de la región. Las carnes que se envuelven con hojas de bijao para posteriormente ser cocidas a la parrilla con carbón comprenden un gran espectro de la biodiversidad amazónica, desde gusanos y ranas hasta animales de cacería como el sajino o cerdo de monte, la guanta o la guatusa. No obstante, las más comunes son las de pescado y pollo, y dentro de las de pescado, en detrimento de especies nativas como el bagre, el paiche, la cachama, el sábalo o la jandia, la más popular y en algunos lugares la única que se utiliza es la de tilapia, una especie introducida cuya producción presenta algunas ventajas, pero también algunos peligros y dilemas. Trozos de yuca cocida en agua y garabato yuyo también cocido en agua. Garabato yuyo es el hermoso nombre de un helecho silvestre que puede prepararse como un espárrago. Trozos de palmito crudo, que es el corazón del tallo de la palmera Bactris gasipaes, cuyo fruto es el chontaduro y donde también se encuentran los chontacuros o gusanos de chonta, que igualmente crecen en el interior del tallo de esa palmera. Esto y un encurtido clásico de cebolla con tomate conforman los acompañamientos del maito, el plato amazónico más popular en el país. Para muchas personas, el único conocido de esa gastronomía que, de cierta forma, es un enigma, un vasto campo por explorar y cuyo desconocimiento generalizado nos deja ver cuán desconectados podemos estar no solo de esa cultura culinaria, sino en general de la Amazonía ecuatoriana, una región con casi 1 millón de habitantes que reúne 6 provincias en una superficie que representa el 43% del territorio ecuatoriano. La información sustentada y confiable sobre su legado gastronómico es escasa. Por eso, como veremos a continuación, me he apoyado en varios testimonios de gente local, de conocedores y expertos que han ayudado a que esta deuda de conocimiento acerca de esa región multicultural y pluriforme empiece a saldarse. Soy Santiago Rosero y esto es Disección de un Plato, un podcast con el que les invito a viajar a los lugares seguros y reconfortantes, pero también a los más inesperados e inquietantes a los que nos puede llevar un plato de comida. Bienvenidos. Decía que la información sobre el legado gastronómico de la Amazonía ecuatoriana es escasa, al menos desde una perspectiva histórica y más aún cuando se trata de platos específicos. Algo más amplia es la que desde una perspectiva antropológica analiza hábitos alimentarios de pueblos y nacionalidades. El dato que más se repite y que nos puede dar un indicio del posible origen del maito dice que este plato estaría emparentado con otros similares de la vieja cocina caribeña en los que se usan hojas que no son de maíz para envolver alimentos. Al bijao en Venezuela se lo llama cachibú, en Guatemala maxán, en México viado, en Colombia chisgua o congo y en Ecuador, además de usarse como envoltorio del maito, palabra que en quichua quiere decir justamente eso, envoltorio, cuando están secas se utilizan para forrar techos de viviendas rústicas y una suerte de cera que destila su tallo se usa como antídoto para mordeduras de serpientes. Si el ADN de la cocina latinoamericana es el sofrito o refrito, como decimos en Ecuador, es decir, esa base de sabor que con todas las variaciones posibles pone la primera piedra de casi cualquier preparación, los envueltos en hojas naturales son la técnica de cocción y el género culinario que más puentes teje en la región. La historiadora gastronómica de origen cubano Maricel Presilla, autora del premiado libro Gran Cocina Latina,
sostiene que el sofrito es la única técnica que realmente identifica la cocina de América Latina. Pero yo me atrevería a decir que los envueltos también lo son, porque constituyen una técnica de cocción y están presentes a lo largo de todo el continente. Ejemplo de ello son los tamales, las hallacas, los bollos, las humitas, el maito. Otro vaso comunicante es del origen indígena que tienen todos ellos, enfatizado por el uso de elementos naturales de su entorno para cocinar, transportar y conservar. Una forma de entender su trascendencia histórica y cultural es por medio de sus referencias mitológicas. Como señala la antropóloga mexicana Claudia Alarcón, en el arte maya, por ejemplo, se dibujaba al dios del maíz y junto a él un tamal, porque se consideraba que esa preparación era un vínculo entre el mundo terrenal y el de los dioses. Y aún hoy, en algunas comunidades mayas, se ofrecen tamales a los dioses para que llueva y se den los cultivos. En cuanto a lo culinario, hay una importante distinción entre el maito y el resto de envueltos. Casi todos ellos están compuestos de una masa, ya sea de maíz, yuca o plátano en su mayoría, que a la vez contiene ingredientes en su interior, mientras que el maito encierra principalmente piezas de carne cruda. En ese sentido, funciona como lo que en cocina se conoce como papillote, término en francés que se refiere a una técnica de cocción en un envoltorio hecho generalmente de papel aluminio o encerado. Y lo que se suele cocinar de esa forma son justamente pescados y vegetales. El papillote viene a ser una versión moderna, urbana y sobre todo despojada del arraigo cultural que tienen los envueltos con hojas, en particular el maito, donde el bijao aporta además un aroma herbal, ligero y por momentos difícil de distinguir por detrás del ahumado que aporta la brasa, pero que se conecta bien con la sazón ultra liviana de las carnes, que básicamente se reduce a sal. El envoltorio del maito, por cierto, se amarra con pequeñas tiras de paja toquilla. El resultado es un paquete estético que es plano cuando contiene pescado y como una suerte de bolsita vertical cuando lleva pollo u otro tipo de carnes. Volviendo a la hoja de bijao, varios platos de la región dan una idea de ese trazo común entre técnicas y tradiciones. En Perú, por ejemplo, se la utiliza para envolver los juanes, que son tamales de arroz con rellenos de pollo o pescados, típicos de la gastronomía de la selva, pero que a diferencia del maito se cocinan en agua. En Guatemala sirven para envolver los tamales rojos, que son de maíz y típicos de la época de Navidad. Y en Colombia, las hojas de bijao secas sirven para envolver el bocadillo veleño, un famoso dulce de guayaba, y también son utilizadas como plato o recipiente para servir el conocido arroz con lisa de Barranquilla. Porque la hoja de bijao, así como la de plátano o de maíz, también tienen esa función. Sirven además como recipientes para servir y transportar. Sobre este y otros aspectos de este plato amazónico nos habla Ofelia Salazar, administradora de Amupaquín, Asociación de Mujeres Parteras Quichuas con sede en Archidona, provincia de Napo. Su enfoque es la salud ancestral, pero también ofrece servicios de turismo y gastronomía. El maito es una envoltura en donde antiguamente nuestros ancestros lo preparaban para cocinar y así de esa manera consumirlo. Entonces siempre nosotros hacemos esos maitos que llamamos comida ancestral, no comida típica. Todo lo que es plato ancestral se llama con los productos silvestres, que se puede conseguir todo lo que no se siembra, sino lo que da la selva. Yo tenía entendido que también el otro sentido es que fuera un contenedor para transportar, para que la comida que se cocinaba ahí pudiera ser llevable, digámoslo así, a las jornadas de trabajo que tenían las personas dentro de las comunidades. ¿Es así eso también? Así es, así mismito. Antes se llevaba, por ejemplo, haciendo el maito de chicha, maito de yuca, maito de carne. Todo siempre se utilizaba maito porque eso es más fácil hacer una carga. Maito de chicha, estamos hablando de la chicha líquida, de la bebida. No es líquida, no para beber, sino para llevarlos a preparar. ¿Y de qué es esa chicha? Puede ser de maduro, que nosotros llamamos chucula. También la chicha de chonta, de yuca, maíz molida o choclo molida. Todo esto espeso tenemos que hacer el maito para poder llevar muy lejos para ahí
poder preparar y consumir. O sea, sería una especie de masa lo que se transporta ahí. Exactamente, una masa. Que después se mezcla con agua para preparar la chicha. Se prepara la bebida. Hablando de la cocción, también uno de los sentidos de la hoja es que le traspase el sabor que tiene la hoja a los alimentos, ¿verdad? Así es, porque no es la hoja específicamente para hacer el mate, porque hay otras hojas diferentes no dan ese sabor. Entonces tenemos que utilizar las hojas indicadas. Que son las del bijao y que son mínimo 3, si no me equivoco, al momento de hacer el envoltorio. Dependiendo qué cantidad o cuánto va a demorar para cocción o cuánto de envoltura vas a llevar. Por ejemplo, para la tilapia ponemos solo 2 hojas. Si es para maito de pollo, ponemos 6 hojas. Cualquiera de estas carnes van sazonadas con sal. Sí, solo sal. ¿A qué se debe que no usen ustedes más condimentos? Bueno, en realidad nuestra costumbre es eso, y otra, pues para poner otros condimentos nosotros creemos que son químicos. Queremos solamente dar sabor con salsita y listo. ¿No tiene que ver con la falta de acceso que se ha tenido tradicionalmente a otro tipo de condimentos? Se puede pensar que como han estado en territorios un poco alejados de los círculos de comercio, no llegaron a su debido momento los diversos condimentos y ustedes se acostumbraron por esas razones a cocinar solamente con sal. ¿Tiene tal vez algo que ver con esto también? Podría ser, pero yo he vivido con mis abuelos, ellos nunca preocupaban comprar estos condimentos cuando salían a la feria. No le he preguntado, pero siempre me han dicho que esa comida de la ciudad no vale, solamente del campo. Aquí cabe hacer una precisión. Si bien es cierto que históricamente las poblaciones amazónicas han estado alejadas de los centros administrativos y de poder, la idea sobre la desconexión comercial y cultural que acabo de esbozar en la última pregunta a Ofelia Salazar es relativa. De alguna forma lo demuestran los estudios sobre la red de ciudades descubierta en el Valle de Upano, en la provincia de Morona, Santiago, de los que se habló recientemente gracias a una publicación en la revista Science. Se trata de asentamientos que datan de hace 2500 años, un milenio más que los más antiguos de los que se tenía conocimiento hasta hoy. Y no son solo los más antiguos, sino también los más extensos, y en cuyo descubrimiento por etapas han participado diversos equipos de investigadores ecuatorianos y extranjeros. Los análisis más recientes indican que eran ciudades perfectamente conectadas con sistemas viales que se extendían en línea recta por decenas de kilómetros. Los barrios y casas estaban conectados por calles bien delineadas y entre las más de 7.500 estructuras identificadas había construcciones portentosas de diversas formas, tamaños y utilidades. En suma, eran ciudades que dan cuenta de un urbanismo complejo y cuyo comercio pudo haberse conectado por vía fluvial con pueblos vecinos o más lejanos como los de Mesoamérica. El ecuatoriano Ernesto Salazar es uno de los arqueólogos que participó en las investigaciones de los años 90 en el Valle de Upano. Y es también quien ha escrito sobre el aprovisionamiento y consumo de sal en los pueblos prehispánicos en nuestro territorio. En el texto La historia de la sal en el Ecuador precolombino, recoge pasajes fabulosos sobre los Quijos, pueblo en cuyo territorio los españoles fundaron hacia 1560 las ciudades de Baeza, Ávila y Archidona. Pero antes de que llegaran los españoles y más tarde los misioneros jesuitas, en el territorio de los Quijos incursionaron los incas. Cuenta Salazar que Huayna Cápac llegó y ofreció muchos regalos a cambio de información sobre minas de oro. Los indios Quijos solamente habrían accedido cuando les ofrecieron sal y hachas para cortar. Al no contar con sal en su territorio, los Quijos, que eran grandes comerciantes y muy adeptos a ella, cuando a mediados del siglo XVII llegaron los jesuitas, aprovecharon que estos tenían contactos frecuentes con la sierra para asegurarse desde allí y a través de ellos el aprovisionamiento de sal. Pero cuando los jesuitas fueron expulsados de América hacia 1767, los Quijos no tuvieron más que viajar a buscarla directamente en el famoso Cerro de la Sal en Perú. Con sus canoas atravesaban 5 ríos, entre ellos el Napo, el Marañón y el Amazonas,
y cuando al fin llegaban se instalaban por semanas para cortar bloques de sal sin las herramientas adecuadas. Luego remontaban los ríos con la corriente en contra y las canoas copadas. Los viajes tardaban en total 5 meses, de julio a noviembre. Esto, desde luego, nos puede dar una idea del porqué de su aprecio por la sal hasta el punto de hoy hacerlo casi su único condimento. Y en este momento de la historia aparece un punto de inflexión relacionado con formas contemporáneas de mestizaje e intercambios. Mientras que en esencia el maito es el envuelto cuyo contenido se sazona solamente con sal, el ayampaco es el que, fruto de la llegada de colonos a la región amazónica, introdujo como condimentos el ajo, la cebolla, el ají y especias como la pimienta y el comino, propias de una cocina más urbana. El ayampaco, entonces, es una versión de maito que acepta mayor condimentación, que envuelve desde vísceras de gallina y carne molida de res hasta piezas de cerdo y la infaltable tilapia. También permite el uso de hojas de achira y de plátano, y al igual que el maito, el paquete que forma se cierra con tiras de paja toquilla y termina sobre una parrilla ardiente. Archidona es una ciudad amazónica que queda en la provincia de Napo a más o menos 3 horas al sureste de Quito. Es prácticamente la entrada a la Amazonía por esa zona y junto a Baeza y Macas es la más antigua de esa región. En el mercado de comidas típicas de Archidona, un galpón abierto y acogedor, hay 14 puestos que llevan nombres de una bella sonoridad en quichua como Mishki Mikui Huasi, Hantu Maitu Huasi o Uchumanca Huasi, que traducidos al español quieren decir la casa del buen sabor, la casa del maito grande, la casa de la olla de ají. Son negocios privados, pero su funcionamiento está controlado por el municipio de la ciudad. Aunque en algunos de ellos se ven pequeños letreros que anuncian la venta de maitos de bagre, en todos la oferta de este envuelto prácticamente se reduce al de tilapia y al de pollo. La pregunta evidente que surge es ¿por qué no existe una mayor variedad? Muy buenas tardes. Gusto de conocer, he estado aquí en Cantón Archidona, provincia de Napo. Estamos ubicados frente al municipio de Archidona. Presentamos, mi nombre es Adela Guinda, trabajo ya 28 años de servicio en gastronomía. Somos 14 mamitas que elaboramos en Cantón Archidona. Nosotros laboramos de domingo a domingo. Las mamecitas que no tenemos título estamos laborando aquí para poder llevar el pan a la casa. No es muy común que vendan maito de bagre, ¿no? Ajá, es muy de repente. Sí. Vino de Sucumbío, trajo mi hijo. Maito de Boca Chico recién vamos a poner. Mañana va a haber más. El lunes preparamos Boca Chico, bagre, candia, todo. Porque lo más común es que hagan de tilapia, ¿no? Maito de tilapia. Que es de todos piscina. Los días de piscina, ajá. Cambia Boca Chico, bagre son de agua dulce. ¿Y por qué cree usted que no hacen con más frecuencia de peces de río? Porque ellos después viven en Correntoso. Ellos viven, en cambio, la tilapia vive en pozo, no pozo, ¿En piscina? Sí, de piscina normal. Ajá. En cambio, este pescado bagre y Boca Chico, Jandia, Carachama, ellos viven en el río Correntoso. ¿En qué ríos más El o menos? río Aguarico, Sucumbío, por río Amazonas. Más Sucumbío y la Guagri. Y Napo también existe, 100 en Napo. Ah, o sea que igual tienen que viajar un poco. Tenemos que viajar a comprar o traen de Coca acá al Tena para nosotros comprar y revender. ¿No se pesca por aquí cerca? Por aquí no. En Napo hay solamente carachama, pescado pequeño y otras cosas. Carachama sí. Pero es ese normal. tampoco se encuentra fácilmente aquí. Tampoco fácilmente, ajá, ahorita por creciente de agua no pueden pescar. Ah. Ellos pescan cuando está seco, un poco creciente, con redo ataray. O sea que no es tanto que ustedes no quieran ofrecer ese otro Ajá, tipo de solo- pescados, sino que no siempre están No disponibles. está disponible, solo temporadas. ¿Cuál es el que más gusta? Aquí la carachama, el bagre y candia Boca Chico. La Candia. candia es más mantecosa, el Boca Chico es medio seco. Maito de pollo también es criollo. O campero bueno también es bueno. El pollo también El es de pollo campo. es de campo, ajá. No es de los criaderos grandes También industriales. sí. Sí. Pero nosotros cogimos de los que son campo. Y Todos estos puestos, los 14 puestos que vemos en este galpón de comidas,
están dirigidos por mujeres. Por mujeres, mujeres quichua y sanamente trabajamos con municipio. Okay. Hay una mujer siempre, ellos son el Maito, el mamá de Maitos. Y eso es nuestro amigo, gracias a usted, y invitarle a todos los turistas internacionales y nacionales que vengan a disgustar a nuestro patio de comidas típicas. Estamos elaborando 14 mamitas, no se olviden, el Maito son deliciosas, riquísimas, y un paichani, ashkaparacho. Sacinda, chonda pitingaco. Hablemos de tilapias. Se trata de un pez de agua dulce originario de África que fue introducido al Ecuador en 1965 y se cultivó por primera vez en la laguna de Yaguarcocha, en la provincia de Imbabura. Años más tarde fue distribuido por varias zonas del país y su producción se consolidó mayoritariamente en la costa y la Amazonía. Algo bastante interesante. La tilapia es probablemente el pescado de cultivo más antiguo del mundo. Así es, el pescado de cultivo más antiguo del mundo, porque las referencias más remotas de esta actividad, que tienen como escenarios la antigua China, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma y algunas culturas americanas, datan del año 3500 a.C. Y precisamente sobre Cristo, las historias de los eruditos bíblicos sugieren que la tilapia fue el pez utilizado por Jesús para alimentar a las multitudes en el mar de Galilea, aquel que fue llamado pez de San Pedro. Recordemos que el mar de Galilea es donde, según la Biblia, Jesús caminó sobre el agua, calmó una tormenta y mostró a los discípulos pescas milagrosas. Volviendo a la actualidad, este pescado se cría en más de 130 países, incluidos Estados Unidos y China, que es el mayor productor con más del 50% de la producción mundial. En Estados Unidos, la tilapia es hoy el cuarto tipo de pescado más popular, por detrás del atún, el salmón y el abadejo de Alaska. En cuanto a propiedades nutricionales, no está tan mal. Reportes científicos señalan que 100 gramos de tilapia aportan 20 gramos de proteína, algo similar a lo que aporta el pollo. Es rico en potasio, mineral que ayuda a evitar enfermedades cardiovasculares. También tiene nutrientes que ayudan a evitar la anemia, como magnesio, zinc y vitaminas del grupo B. Y al ser de carne blanca baja en grasas, no es pesado para el sistema digestivo. A nivel de producción es muy atractivo por su rápido crecimiento en ambientes artificiales y su buena tolerancia a condiciones de hacinamiento. La tilapia puede llegar a pesar entre 1 libra y 1,5 libras en un periodo de entre 6 y 9 meses, dependiendo del tipo de alimentación y los mecanismos de cultivo. Pero de acuerdo a la plataforma estadounidense Seafood Health Facts, es precisamente esto lo que plantea dudas respecto de potenciales problemas de salud y seguridad. Es un pez herbívoro que en condiciones ideales se alimenta de algas o pequeñas células de plantas acuáticas, pero para suplir sus requerimientos proteicos, en la piscicultura se utilizan harinas procesadas de pescado o carnes, aunque son más comunes las de soya o colza por su costo menor. Debido a estas condiciones para su producción masiva, que en muchas ocasiones implican que se abuse de aditivos y antibióticos para controlar su crecimiento, ha recibido el nombre de pollo acuático. La historia de la tilapia en Ecuador tiene algunos otros datos interesantes. Según un reportaje publicado en el sitio Mongabey Latinoamérica, en 1998 la plaga de la mancha blanca atacó la producción de camarón, lo que hizo que sus exportaciones cayeran drásticamente. Fue entonces cuando se impulsó la producción de tilapia, que tiempo después empezó a exportarse. Las piscinas camaroneras fueron adaptadas para la producción de tilapia y luego en la Amazonía también empezaron a instalarse piscinas para ese cultivo, que con el paso de los años fue desplazando en el consumo local a peces nativos como el bagre, el paiche, la cachama o el sábalo. Pero a partir de 2006, con la recuperación de la industria camaronera, los sucesivos gobiernos priorizaron al camarón como su principal producto no petrolero de exportación, lo que generó que el Estado se despreocupara de regular la producción de tilapia y más aún de incentivar la producción de aquellas especies nativas.
Por otro lado, el impulso a la industria de camarón ha implicado evidentemente la construcción de más y más piscinas de crianza, porque está claro que al hablar de camarón no hablamos del silvestre pescado en el mar, sino del criado en piscinas alrededor de toda la costa del país, piscinas que para existir han tomado el lugar de lo que antes eran bosques de manglar. Y al hacerlo, como podemos imaginar, se ha perdido toda la biodiversidad que albergaba ese ecosistema y ha generado terribles problemas sociales en las poblaciones generalmente pobres que subsistían de actividades económicas relacionadas a ese hábitat. De acuerdo a la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, la industria camaronera es la principal responsable de la pérdida del 70% de los manglares del país. Para conocer más sobre esta problemática prácticamente desconocida, recomiendo el revelador documental Manglar, Ley de Mujer del cineasta Pocho Álvarez. Como constaté en el mercado de comidas típicas de Archidona, hoy la oferta de pescados de ríos amazónicos allí es casi inexistente. Si bien esa breve visita no permitiría hacer una conclusión abarcadora sobre la realidad de toda la Amazonía, sí constituye un síntoma de un fenómeno más complejo. Ricardo Burgos nos ayuda a entender un poco más esta problemática multiforme. Él es biólogo de la Universidad Estatal Amazónica y consultor internacional especializado en peces de la Amazonía. Hay un descenso en la pesca amazónica. Además porque cuando la gente se moviliza a la Amazonía y apenas llega a la Amazonía, está todavía con ríos de montaña donde los peces son más pequeños, donde la biodiversidad es un poquito menor, donde la biomasa también es un poco menor y evidentemente no se va a topar con la cantidad de biomasa y de tamaño de peces grandes que se podía encontrar en la Amazonía Baja. Yeah. Y lo otro evidentemente es un efecto de población, un efecto sobre pesca. Hace 22 años y gente que vivía acá, familia que vivía acá, o en Morona, Santiago, donde vivo yo más, había pesca grande, por ejemplo, bagres grandes en el río Tuna, Chihuahua. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo? Temas de cambio climático también, pero también temas de hidroeléctricas han parado, digamos, han atentado contra la reproducción de los peces y ha disminuido esa biomasa y evidentemente también la diversidad. Y esto es un patrón en toda la Amazonía, ¿no? O sea, tú tenías una pesca mucho más visible y mucho más fuerte, por ejemplo, en Puerto Francisco de Orellana, conocida como Coca. Hoy en día esa extracción pesquera todavía sigue existiendo, pero hay que ir muy temprano en la mañana, hay más vendedores, hay más pescadores, pero también muchos más consumidores. Y hay restaurantes muy pocos especializados en vender pez nativo amazónico. Y es porque no es del gusto de todos, digamos así. Y el otro factor que tenemos, que es específicamente en Ecuador, es de que Ecuador es el país cuya Amazonía está más cerca al Pacífico, está más cerca a la costa. Entonces, la disponibilidad o la oferta de pescado marino en la Amazonía también es relativamente grande. Y bueno, y otro factor que es un factor pesadísimo es el tema de tecnología. ¿Por qué tecnología? Porque tenemos más tecnología, o dicho, se ha generado más experiencia en el cultivo de tilapia que en vez de peces nativos. La disponibilidad de peces nativos también está sujeta a una estacionalidad, si no me equivoco. Eso por un lado, ¿cómo incide eso en su disponibilidad? Y por otro lado, ¿qué tipo de normativas ambientales existen para la pesca, para la prohibición o control de la pesca? Yo creo que en términos de conservación somos a veces un poco hipócritas, porque la pesca no se la prohíbe del todo, se la regula, se la maneja. Hay áreas de exclusión, pero cuando totalmente la prohíbes, como pasa en algunos sitios de la Amazonía que indirectamente se promociona su prohibición, lo que hace es hacer que toda la pesca sea ilegal. Entonces no tienes estadísticas. Y cuando no tienes estadísticas, estás trabajando a ciegas. Simplemente no puedes controlar porque no tienes la noción de hacer gestión. Yeah. Entonces, el primer tema en el caso de la pesca es transparentarlo. Es decir, hay pesca en la Amazonía, hay pescadores en la Amazonía, hay embarcaciones que se dedican a la pesca en la Amazonía y hay arte de pesca. Y esos factores hay que organizarlos y decir cuándo se pesca,
cuándo no se pesca, dónde se pesca y dónde se tiene lugares de exclusión de pesca. Y tú acabas de decirlo muy bien, la pesca es entre comillas estacional. Y digo entre comillas, porque si tú te vas al río Napo, o te vas a cualquier río, mejor dicho, amazónico, tanto un río grande como una área de ríos más pequeños, en todo se pesca. En algunos casos incluso se pesca de manera depredadora, por ejemplo, con pesticidas. Y eso es lo que está llegando a tener incluso problemas de salud en los consumidores, en la gente que pesca. Ponen 2 o 3 gotitas en un riachuelo, saben dónde hay pescado, y después hacen la captura. Los peces mueren envenenados y ahí los capturan. Los peces mueren envenenados y creen que ellos son los envenenados y los que consumen no. Entonces igual la gente se envenena porque consumen peces que están envenenados. Ajá, claro. Es un problema grave de ignorancia. Por supuesto. Incluso con dinamita, ¿no? O sea, la gente compra dinamita. Ahora con todo el tema de minería ilegal, pues, tú puedes conseguir dinamita de manera ilegal en diferentes áreas. Entonces, en las áreas donde tenemos minería ilegal, también tenemos pesca ilegal con dinamita. Uno de los factores cruciales a considerar respecto de la producción de tilapia es su alta capacidad invasiva. Un estudio de la editorial científica Springer, recogido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señala que todas las especies de tilapia tienen un alto potencial invasivo, sobre todo en América del Sur y Central. Y además la tilapia se incluye en el reporte global de especies introducidas e invasivas de 2021, que presenta una lista de 682 especies invasivas registradas para Ecuador, entre animales, plantas, hongos y bacterias. Es un animal que no es nativo, es un animal que tiene potencial invasivo. Entonces, si alguien quiere ser consumidor responsable, no debería consumir tilapia. Eso sí te lo voy a poner como mensaje. Sí, yo sé que está en el valor y yo ayudo a piscicultores también cultivando tilapia, lo que sea, pues sí que estoy haciéndome una contradicción, pero es que no es un consumo responsable. ¿Y no hay que consumir tilapia o no hay que consumir la tilapia más industrial, digamos? Y por lo tanto habría que informarse, educarse. No hay que consumir tilapia. El problema aquí no es si es industrial o si es de Don Pepito. Porque el potencial de Don Pepito, que no es industrial, que es un productor rural, que es un productor de subsistencia tal vez, que es más pobre, y que tal vez le da de consumir bien a la tilapia, es de que tiene más potencial de fuga en los sistemas que no son industriales que el sistema industrial. Porque el sistema industrial termina siendo más responsable desde el punto de vista ambiental porque no hay fugas al ambiente. Yo también consumo tilapia de vez en cuando porque no hay más que consumir. No voy a serme hipócrita, pero no es tan responsable. Desde que Ecuador se convirtió en un país exportador de petróleo en 1972, se ha instalado en el imaginario colectivo el argumento del beneficio económico como resultado de la explotación petrolera. El mensaje ha sido que esa actividad acabaría con el hambre y la pobreza. Lo cierto es que ese propósito no se ha cumplido, y más aún que la mayor pobreza se ha concentrado justamente en la Amazonía. Según la encuesta nacional de empleo de 2022, las provincias de Morona, Santiago, Orellana, Pastaza y Napo son las más pobres del país. Es lo que el economista Carlos Larrea llama la paradoja de la abundancia. Tomo esa noción y, concentrándome en el campo gastronómico, pienso en otra paradoja, que bien puede ser certera o quizá un poco arbitraria. Y es que en el imaginario colectivo, la Amazonía es, entre otras cosas, sinónimo de exuberancia, de profusión, de diversidad. Y resulta que el plato más popular de su tradición culinaria, al menos del más conocido, ofrecido y consumido en el ámbito comercial y mestizo, es un envuelto de composición muy simple, cuya condimentación se reduce a la mínima expresión, el uso de sal. Por supuesto, esto no es un juicio de valor, sino más bien un impulso hacia la búsqueda de sentido. Quizá ese plato de resolución sencilla dice mucho, en general, de las formas de vida que se tiene y se quiere en esa región. O quizá, y esto es más probable, es tan solo una muestra de lo más visible, de lo más traficado y transformado, mientras que lo otro, lo que se ve menos o de plano no se conoce, todavía espera selva adentro para ser compartido.
El maito es también un plato festivo. En celebraciones de las comunidades quichua, por ejemplo, se lo sirve junto a otro plato importante, el locro de yuca con carne de monte, pescado o gallina ahumada. Y se bebe chicha de yuca y se baila con canciones de Mishki Chuyumbi, un músico que en sí mismo es la constatación de una fabulosa mezcla. De origen yumbo, se define como Napo Runa y nació hace 76 años como Carlos Alvarado, pero al cabo de 8 días, sus padres lo rebautizaron como Mishki Chuyumbi, que literalmente se traduce como dulce abeja, pero que como término quiere decir miel. Vive en la comunidad Huaysayacu, a 3 kilómetros de Archidona, y aunque es el músico amazónico más conocido a nivel internacional, en Ecuador, o al menos por fuera de su región, es muy poco conocido. En 2012 hizo parte del proyecto de rescate patrimonial de Taitas y Mamas, y es gracias a la cortesía de ese proyecto, de Ibis Flies, uno de sus productores, y por supuesto de Mishki Chuyumbi, que he podido musicalizar gran parte de este episodio con sus canciones y con cantos de gente de su comunidad. Para cerrar, el hermoso tema Musanka. Este podcast llegó gracias al apoyo de Cirano, sin duda la panadería más emblemática de Quito, que lleva casi 65 años diseñando y creando productos de panadería y pastelería de una calidad y variedad indiscutibles. Encuentra sus productos en sus locales o en su tienda en línea www.cirano.com.es. Disección de un plato es dirigido, escrito y narrado por Santiago Rosero. La edición y el diseño de sonido son de José Alejandro Salgado. Ruido S. La música original de cortina es de Miguel Sevilla. Gran parte de este episodio se musicalizó con canciones de Mishki Chuyumbi gracias a la cortesía del proyecto de Taitas y Mamas. El resto de música utilizada, así como los audios y las referencias bibliográficas, constan en las notas de este programa. La identidad gráfica fue creado por Osvaldo Terreros Herrera. La voz de las menciones publicitarias y los créditos es de Andrea Portillo.